Celebramos en esta mañana, en este jueves de la 32ª semana del tiempo ordinario, jueves 12 de noviembre, celebramos la memoria de San Josafat. Solo quiero decir una palabrita breve sobre este santo que fue arzobispo de la actual Bielorrusia. Lo particular de este obispo es que, antes de ser ordenado obispo o ser sacerdote católico, era ortodoxo y era también de familia ortodoxa y se convirtió al catolicismo. Es considerado el patrono de la unidad entre los ortodoxos y los católicos. Le tocó vivir una crisis muy fuerte en su época. Era una crisis que se llamó en aquel momento la crisis del cisma de Roma. Y también vivió la destrucción de templos, y otra cosa que vivió muy fuerte también fue la secularización del clero. Era el clero que vivían como mundanos, cosa que de vez en cuando nos puede pasar también a los sacerdotes, ser sacerdotes pero vivir como mundanos, hacer cosas de los del mundo, comportarnos como cualquiera de la calle también, nos puede pasar también a los sacerdotes. Pues eso pasaba en el tiempo de San Josafat, y él le tocó, digamos que enderezar el camino de sus sacerdotes para que buscaran a Jesucristo verdaderamente y los valores del reino. Entonces, por eso he querido rescatar un poquito de la historia de San Josafat para también pedir su intercesión, sobre todo por nosotros los sacerdotes, para que nunca perdamos de vista nuestra brújula, para que nuestro sacerdocio sea santo y no busquemos un sacerdocio acomodado a nuestros intereses o un sacerdocio acomodado a nuestros gustos, sino que vivamos en nuestro sacerdocio los valores del reino. Y qué bueno hablar de los valores del reino cuando el Evangelio también nos ubica precisamente en ese contexto. El Evangelio ha dicho: el reino de Dios está dentro de ustedes. Frente a esta realidad del tiempo final, cada vez que va terminando el año litúrgico, entonces la palabra del Señor, a través de la pedagogía litúrgica de la Iglesia, nos va ubicando en ese aspecto de la vida de un cristiano, que es el reino de los cielos, la conquista del reino de los cielos, el final de los tiempos, la parusía, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, lógicamente, el fin de la historia de la humanidad. Pero surgen preguntas, también son las preguntas del tiempo de Jesús. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Es la pregunta en el versículo 20 del Evangelio hoy. Jesús respondió a esa pregunta dirigiendo una enseñanza a los fariseos. Luego también otra parte de esa enseñanza la dirigió a sus discípulos. Veamos esas partes en las cuales Jesús respondió a la pregunta: ¿y cuándo va a llegar el reino de Dios? Jesús lo hizo en dos momentos. Veamos el primer momento, el cuándo del reino. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? En la mente de los fariseos, muy probablemente estaba vigente la idea de la venida del reino en la persona del Mesías, pero estaba en la mente de ellos que la llegada del reino iba a ser contundente. Es decir, que ellos no iban a sentir ni la más mínima ambigüedad de que el reino de Dios iba a estar allí presente. Y ellos iban a poder decir: mírenlo, aquí está el reino. Pero la respuesta de Jesús hoy en el Evangelio ha sido verdaderamente desconcertante, porque la venida del reino
supone verdaderamente una oscilación, podríamos decir, entre dos aspectos de la vida del fin de los tiempos y de la segunda venida de Cristo. El ya, pero todavía no. El reino de Dios está, pero todavía no está. El reino de Dios está actuando, pero todavía no es la plenitud. No podemos decir, mírenlo, ahí está. Está, pero no está. ¿Qué significa eso en el Evangelio? Sobre el ya. Ya está el reino. Veamos esa parte. Cuando se viene proclamando desde el discurso tal vez de apertura y la exposición del programa misionero de Jesús, la salvación ha comenzado en el hoy de la obra de Jesús. Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy, ha dicho el versículo 21. Esta escritura que has escuchado hoy se acaba de cumplir. Por lo tanto, la venida del reino se puede reconocer ya y está presente en el ministerio de Jesús. Al no reconocer el ministerio de Jesús como tiempo y lugar de nuestra salvación divina, los fariseos que no lograron abrir la mente a la presencia del reino a través de la persona de Jesús, ellos cerraron la posibilidad a la revelación. Porque la revelación del reino necesita unas acciones, unos verbos. Primero, necesita ser escuchado el reino. El reino de Dios necesita ser interpretado. El reino de Dios necesita ser acogido. Eso es lo que necesita el reino, de lo contrario no lo podemos ver. Ese ya del reino no lo vamos a poder entender. Necesitamos escuchar atentamente los valores del reino. Y hay veces los valores del reino no son evidentes, porque el reino de los cielos no funciona como funciona el mundo. El reino de los cielos funciona en pequeñas cosas, en pequeños detalles de la vida, en pequeñas acciones. Yo me sorprendía, ¿no? Porque el día de ayer fue un día de campo. Estuvimos en el huerto desde las 9 de la mañana que hemos salido ayer de aquí hasta cerrar nuestra jornada a las 11:30 de la noche con 5 agentes de pastoral de esta parroquia que han trabajado de una manera admirable, que yo frente a ellos me quito el sombrero. Y para mí eso es el reino de Dios. El reino de Dios que se ve en estas cosas, en los gestos, en el trabajo voluntario, en la solidaridad, en el esfuerzo puesto en común, en la jornada de la vida, en el sacrificio propio, en el abandonar lo mío para convertirlo en el trabajo comunitario, en el trabajo fraterno. Eso es el reino de los cielos. Entonces, el reino de los cielos se necesita escucharlo. Usted puede escuchar la palabra 1000 veces, pero si no da el paso al compromiso sincero de la vida, ¿de qué sirve? Hay demasiadísimos católicos que solamente son católicos, entre comillas, porque no dan ningún paso a nada. Yo no puedo ser un católico solo oyente. No, un católico oyente ya estamos llenitos en la iglesia de gente que solo escucha. No, uno tiene que dar un paso más. Nuestra fe no es una fe amarrada a uno mismo, hay que dar un paso sincero hacia adelante, hacia el compromiso eficaz de nuestra vida. Eso significa que después de escuchar la palabra necesitamos interpretarla. Y cuando la interpretamos va el tercer paso en la acción del reino, que es la acogida. Y la acogida se hace en el corazón. Y esa es la parte más importante de todas. Por eso hay muchísima gente en la iglesia que tiene años de estar en la iglesia. Incluso hay gente formada en la iglesia, pero no dan el paso. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no lo han acogido. Lo han acogido en la cabeza, tienen cosas en la cabeza, pero no tienen cosas en el corazón.
A veces el corazón es más pudrición que otra cosa. No han logrado bajar esto de la cabeza al corazón. Hace falta el paso. Y eso significa conversión. El día de ayer, uno de las personas que estaba en la labor del huerto y toda esa labor tan impresionante de cortar el maíz, levantarlo, sacarlo desde el huerto, llevarlo a la orilla de la calle, agarrar un camión, cargar el camión, volver y llevar una labor verdaderamente impresionante de trabajo, duro y arduo. Uno de ellos es una persona que no era convertida, era una persona que vivía una vida mundana y que el Señor le ha tocado el alma y ahora es un tremendo testimonio, su nombre de fe. Y ayer yo lo veía trabajar y yo me decía, Dios, este hombre que antes no conocía a Jesús y ahora hace todo esto, tener horas de trabajo desde las 11 de la mañana que hemos llegado al huerto hasta terminar a irlo a dejar a su comunidad a las 11:30 de la noche. Uno no puede pensar más, esto es el reino de los cielos, esto es Jesús. Esto es lo que el Señor hace cuando uno le permite a Él entrar en el corazón de uno y transformar nuestra vida interior. Eso es el reino de los cielos. Y eso es el reino de los cielos en el ya. El reino está aquí ya. Viene la otra parte, pero el reino aquí es eso. Se necesita entonces al reino de los cielos escucharlo, poner atención al reino, interpretarlo y luego acogerlo. Algunos lo escuchan, por un lado sale por el otro, ningún efecto en su vida. Otros lo escuchan, lo interpretan y se quedan como sabios del Evangelio, pero nada en el corazón, ¿no? Si no damos esos 3 pasos, es imposible que el reino de los cielos que ya está, se pueda construir en mi propia vida. El segundo aspecto de este evangelio de hoy es el reino que ya está, pero todavía no. ¿Qué es eso del todavía no? Efectivamente, el reino de Dios ya está presente para todos, pero está presente, allí viene el asunto. El reino de los cielos ya está, pero está presente para aquel que es capaz de captarlo en la fe. Iba a decir, pero sí que todos tenemos fe. Sí, posiblemente algunos tengan un estilo de fe que es como un estilo de fe popular, ¿no? Pero no tienen una fe auténtica, ¿no? Una fe enraizada en la vida propia de uno, ¿no? Me hace pensar en la definición de fe de la misma carta a los Hebreos, ¿no? Allá en el capítulo 11, versículo 1 de la carta a los Hebreos, define la fe como la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Así define la carta a los Hebreos la fe. Entonces, algunos tienen fe popular, pero no tienen fe convencida. La fe convencida es, yo no logro ver todo, pero yo me lanzo hacia adelante con decisión de vida. Yo lo doy todo, no doy una media de mi vida, yo no doy la miseria de mi vida. No, yo lo doy completo todo al Señor. Eso es, pero yo no lo veo todo. Es como en la Eucaristía. Yo estoy en la Eucaristía y luego viene el momento de la consagración del pan y el vino. Y decimos, allá está Cristo, pero tú lo ves. No, es decir, con estos ojos físicos no lo vemos, pero es los ojos de la fe, es tener la capacidad de poder comprender, de poder tener la certeza, la convicción de que yo no lo veo, pero que está allí. La certeza de que aún sin poderlo ver físicamente, yo tengo la convicción de que se ve, de que yo doy el paso hacia adelante, de que yo me convenzo en el corazón. Eso es la fe. La fe es dar un pasito hacia adelante,
aunque no lo comprendamos todo, damos un paso hacia adelante. No nos quedamos anclados, como yo siempre a menudo llamo, como los holgazanes de la fe, que dicen creer, pero son haraganes de la fe, no dan ningún paso hacia adelante. Por eso, no debemos olvidar, como lo enseña la parábola de la semilla, que Él tiene una verdadera dinámica interna, el reino de Dios. El reino de Dios tiene una dinámica progresiva. El reino de Dios apunta hacia la consumación del futuro. Lo que se puede ver en el presente del ministerio de Jesús es apenas un poquito la comparación con lo que al final de la historia se va a ver. Quiere decir que el Señor al final de los tiempos tiene preparado para nosotros un banquete especial. Por eso es que el Señor dice: yo me voy a la casa de mi Padre porque yo voy a prepararles unas mansiones. Fíjate que la traducción dice mansiones, ni tan siquiera la traducción dice: yo me voy al cielo a prepararles una chocita. No, me voy al cielo a prepararles una mansión, porque lo que nos espera después de aquí es la cosa más maravillosa que le puede pasar al ser humano. Entonces, ¿cómo prepararnos para ese todavía no? ¿Cómo poder llegar hasta allá? ¿Cómo poder alcanzar esa mansión del cielo? Esa es la expectativa. Y puede ser que muchas veces los afanes de la vida presente nos maten la expectativa del reino de los cielos. Por eso, la dilación del fin de la historia da ocasión para que surja de repente todo tipo de suposiciones, hay veces incluso falsas profecías, incluso aparecerán muchos candidatos a Mesías, pero Jesús dice: no vayáis ni corráis detrás de ellos, porque muchos vendrán a querernos a sacar de todo, ¿no? Algunos vendrán dándonos alternativas de todo. No necesariamente. Lo que pasa es que el reino de Dios y el todavía no se construye sin la cruz. La cruz es el camino para poder alcanzar ese todavía no del reino de los cielos. Jesús entonces nos da una clave. ¿Qué es lo que debe de tenerse en cuenta? Dice el Evangelio de hoy: como un relámpago fulgurante, así será el Hijo del Hombre en su día. La frase no podemos tomarla al pie de la letra, es una imagen bíblica. ¿Y qué quiere decir? No es que su aparición, la segunda venida de Cristo para poder completar el todavía no del reino, no es que sea una aparición súbita, ¿no? Va a aparecer como un ovni del cielo para caer en la tierra, no es eso, ¿no? El Evangelio es simbólico, en esta parte está ofreciéndonos una imagen simbólica. Lo que el Señor quiere decir es que Él va a venir, pero que va a ser luminoso y visible, que nadie se puede equivocar cuando el Señor esté. No habrá que estarse desgastando en supuestas revelaciones. Todos podemos contemplar y entender la presencia del Señor. Por eso entonces podríamos decir que estamos en el ya del reino de los cielos, porque ya hay signo del reino de los cielos. Solo tenemos que escucharlo, interpretarlo, acogerlo. Ese es el primer paso. El tercer paso, el segundo paso, que es el todavía no del reino, pasa por la cruz. Nada podría llegar hasta allá si no pasa por la cruz. Por eso viene el tiempo de rechazo de Jesús, de rechazo de la gracia del Señor. Viene el tiempo del rechazo hacia la iglesia. Y nosotros vemos, ¿no?, a menudo la iglesia hoy perseguida en diferentes partes del mundo. San Josafat, que es un mártir de la fe, pero ¿cuántos otros mártires actuales de la fe? La persecución a la iglesia, cuánto ataque a la iglesia, por ejemplo, en América del Sur, Chile,
el doloroso ataque hacia la iglesia, el ataque a la iglesia y a los valores que la iglesia proclama como el valor de la vida, ¿no? Cuántos ataques contra la vida y contra la lucha de la iglesia por el respeto a la vida en el vientre materno y una verdadera promoción del aborto en el mundo, una verdadera promoción también de estos principios desviados, ¿no? de lo que podemos llamar los matrimonios entre parejas del mismo sexo, que está abierto en el mundo, ¿no? Y que ataca de manera directa los principios y la doctrina de la iglesia, que habla del valor del matrimonio entre hombre y mujer. Todo esto son los ataques del demonio, ¿no? Que como rayos de violencia están llegando a la iglesia y están atacando. Eso son señales de que el reino está ya, pero todavía no, que hace falta un paso. Y no quisiéramos nosotros que nos tocara abandonar los valores de la fe en el momento más crítico de ella misma. Vamos a suplicarle al Señor que nos ayude a ser fuertes en la fe, que podamos escuchar los valores del reino, que podamos interpretarlo y que podamos acogerlos. Así sea. Amén.